¿Es la fe un don? Bendiciones, mis amados. Te habla tu hermano, amigo, predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis lingüístico de Efesios 2:8 para determinar si es la fe un don o cuál es el referente del pronombre demostrativo neutro singular, esto que se tradujo de la palabra griega toto. La palabra griega toto es el pronombre demostrativo neutro singular. De esa palabra toto se tradujo al español esto. Y es un pronombre, en español también es un pronombre neutro, por supuesto, ¿no? Bueno, más específicamente vamos a hacer un análisis anafórico. ¿Por qué un análisis anafórico? ¿Qué se denomina análisis anafórico? Un análisis anafórico es cuando vamos a analizar una palabra, en este caso el pronombre esto, para determinar cuál es su referente o su antecedente. O sea, a qué palabra está sustituyendo ese pronombre. Porque los pronombres sustituyen sustantivos. Personas, animales, cosas, pensamientos, ideas. Los sustantivos, esos son los sustantivos. El pronombre sustituye, el sustantivo es nombre. Los pronombres sustituyen al nombre o sustantivo. Entonces, ¿por qué análisis anafórico? Porque el análisis anafórico hace un estudio, como la palabra esto es un poco ambigua. Ambigua es que hay un poco de confusión, no puede identificar bien a cuál está haciendo referencia en sí. Entonces, el análisis anafórico va a determinar cuál es el referente o antecedente. Para eso se hace el análisis anafórico. Y esto también es parte del estudio exegético. En un estudio exegético vos tenéis que hacer análisis gramaticales de la palabra. Eso no es ahí leer Biblia por leer Biblia. Eso no funciona así. Pasaje a analizar, Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo vamos a hacer este estudio? Vamos a dividirlo en tres partes. La primera división la primera parte es el análisis lingüístico o anafórico de la palabra. Después vamos a darle significado de las palabras, y después las posturas sobre Efesios 2:8, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del estudio? El propósito de todas mis enseñanzas. Mire, normalmente yo lo que doy son predicaciones. Las predicaciones son enseñanzas. No son mensajes evangelísticos, no son mensajes de exhortación, no son mensajes de consolación para consolar los corazones, no son. Entonces, porque hay muchos tipos de predicaciones y somos un miembro en el cuerpo de Cristo. Mi función es enseñar en el cuerpo. Hay quienes pastorean, hay quienes evangelizan, hay quienes que consuelan, hay quienes exhortan, hay quienes esto, hay quienes aquello. Y se los digo es para que no estén diciendo cosas, que tal. No, a veces hago estudios de posturas doctrinales y yo no puedo ir acariciando la oreja a alguien que creo que está torciendo la palabra. Nunca me refiero a la persona. Repito, nunca me he referido a la persona. No que la persona es esto, que la persona es aquello, que la persona hace esto. Nunca. A veces lo llamamos hijo del diablo, pero es por la doctrina. O el Señor nunca llamó hijo del diablo a nadie. Lean Juan 8 a ver qué les dice. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quiere hacer. Pero yo nunca me refiero a la persona, siempre a lo que ellos están diciendo. Y hago el análisis por medio de la palabra. Es como alguien que me venga a mí a decir aquí que eso no es un pronombre.
No, es que ese no es un pronombre. No, ¿y qué? No, ese es un sustantivo. ¿Cómo así? Pero si no, porque está, ese es un sustantivo y los sustantivos. No. O me va a decir, no, sí es un pronombre, pero es un pronombre femenino. Hermano, pero ¿de dónde te dice que, bueno, porque sí, pues, porque ellos quieren? No puedo aceptarlo, sí tengo que aceptarlo. Yo acepto lo que dice ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de los estudios? Enseñarles que no sean niños fluctuantes, dudosos, para que no te engañen esos que emplean las artimañas del error. La gente, el malo, el lobo, el que te quiere engañar, se aprovecha de los errores de los hermanos o de las personas para llevarlo al error. Esos son ministros de Satanás, o son ministros de quién. ¿Acaso que una persona temerosa de Dios, nacido de Dios, va a querer engañar a otro? Yo creo que tienen un concepto bien raro de lo que es el amor. Ustedes, porque aman a sus hijos, no los reprenden, no los exhortan, se acaricia así, se consuela así, se le da regalos claros, pero también se reprende y se exhorta. Ahora, yo no voy a dar regalo por aquí, yo no doy mensajes lingüísticos, el mensaje de consuelo, no son mis mensajes. No puedo hacer lo que yo no tengo la capacidad de hacer, por un mensaje, por supuesto. Porque personalmente uno puede tratar a las personas de manera cariñosa, afectuosa, ser el compañero. Pero aquí estamos analizando muchas veces puntos. No hay un punto de vista, no hay 20 verdades, hay una sola verdad. Y yo creo que cada uno queremos saber cuál es la verdad de Dios o no. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque hay una doctrina mala que enseña algunas cosas feas que la vamos a ver ahorita. Bueno, los pronombres en el griego deben concordar con género y número, o sea, masculino, femenino, plural y singular. Con la palabra, o sea, deben concordar en género y número con la palabra que hacen referente o referencia o su antecedente. Su referencia no es automática a la palabra más cercana. Hace como 10, 12 años, a veces yo tenía algunas discusiones por esto. No, es que esto está haciendo referencia a la fe, pero ¿cómo? Si son un pronombre neutro y la fe es un sustantivo femenino, ¿cómo? Porque viene del griego pisti. Entonces, si el escritor de Efesios, Pablo, hubiera querido hacer referencia a la fe o a la gracia, hubiera usado el pronombre haute, no touto que se usó aquí. Y si hubiera querido hacer referencia al concepto abstracto, habéis sido salvados, a ese concepto, hubiera usado la palabra houtos. Entonces, como el pronombre es un poco ambiguo, tenemos que hacer un análisis anafórico, como yo les digo. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿A qué no puede estar haciendo referencia ese pronombre griego, del griego koiné? Nosotros le decimos koiné, pero hay un profesor de griego que le dice kiní, griego kiní. Bueno, él sabe más porque es profesor. Ojo, yo repito, ya yo les he dicho, yo no soy experto ni en gramática, ni en griego, ni en español, ni en nada. Yo estudio la Biblia, estudio. Y parte del estudio de la Biblia es conocer algunos términos, terminología, funciones de la palabra un poquito, y escudriño eso para entender un poco mejor, para tener un poco más de comprensión de la palabra de Dios, ¿no? ¿A qué no puede ser la referencia? No puede hacer referencia ni a la gracia ni a la fe porque no concuerdan en género. Y tampoco, como le dije, al concepto de haber sido salvado porque tampoco concuerdan en género. La gracia es el origen o la causa de la salvación. La gracia es el origen o la causa. La salvación es el resultado de la gracia. Y la fe es el medio para recibir esa gracia. La fe es el medio para recibir la gracia, que es la salvación. Ahora, en el segundo punto vamos a analizar las palabras gracia, fe y la salvación. ¿Para quién es? ¿Para quién es la gracia? Tito 2:11 y 12. ¿Para quién es la gracia?
¿Por qué quiero yo analizar estos pasajes? Porque en los últimos tiempos, en los últimos años, parece que es por temporada. Primero vinieron hace 20 años la epidemia de los apóstoles y profetas. Una apostolitis aguda, profeta de todos lados, ya nadie quería llamarse apóstol, todo el mundo quería, pastor, perdón, todo el mundo quería ser apóstol, todo el mundo. Cuando uno los confrontaba, cuando los insultaban a uno, le decían que tal. Después la gente se fue dando cuenta que Guillermo Maldonado, que Carl Luna, que Adrián Romero, que Marco Huy eran unos mentirosos, engañadores. Entonces eso fue después de 5 o 6 años que ya uno tenía diciéndolo, ¿verdad? Porque de igual forma uno al principio uno no le tomaba, ya después cuando otros nos alertaron, nos alumbraron, porque nosotros somos luz para alumbrar. Yo soy luz para alumbrar a los hermanos de la iglesia. Los que quieran ser alumbrados, los que no quieran ser alumbrados, yo no puedo hacer nada. Entonces, a uno fue alumbrado, uno se motivó. A mí me motivaron esas personas que denunciaban a estos tipos. Me motivaron a estudiarlo y duré años mirándolo, escuchándolo, lo que decían, cómo actuaba, y todas las predicaciones estaban relacionadas con las cosas del dinero. ¿Cómo un hombre va a decir que el pecado de Adán y Eva fue no pagar el diezmo? Eso es un engañador, mentiroso y de todo. Después Carluna viene y tira una Biblia y nos pasa y uno se da cuenta que eso eran actores. Entonces uno tiene que denunciar al que quiera seguir siendo engañado. Después que la gente lo denuncie, ya eso es problema de ellos. Después salieron y que lo de la sana doctrina. Para rechazar aquello salió otro nuevo movimiento, la sana doctrina. Y yo, hermano, pero ¿qué sana doctrina? ¿Por qué tenemos que ponerle un calificativo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Por qué? No, ¿qué tal? Que vos siempre. No, yo siempre no. Sino que quieren ser. No, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. A veces se ponían a pelear que si yo soy bautista, que los otros pentecostés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si ustedes presencian esas discusiones, dicen, ustedes no son cristianos. O sea, yo ni hablo bonito para como hablan ellos. Ahora, yo no ofendo a nadie, yo no me dirijo a nadie directamente. Yo siempre hago referencia a lo que están enseñando y lo paso por la Biblia, lo filtro por el purificador que es la palabra de Dios. Entonces, después vinieron eso de sanas, no, somos sanas doctrinas. Y ahora en estos últimos tiempos se ha activado nuevamente el calvinismo. ¿Qué es el calvinismo? ¿Qué enseña el calvinismo? Que el hombre está totalmente depravado. Estoy buscando por aquí un nombre aquí a ver si. Bueno, que el hombre está totalmente depravado, que no puede salvarse porque está muerto. O sea que el hombre está muerto, Dios tiene que actuar en él. Por supuesto que Dios tiene que actuar en el ser humano para que el hombre se salve. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Envió a su Hijo a morir a favor del ser humano, completo todo. Podemos analizar para quién es la justificación, podemos analizar para quién es la gracia, podemos analizar para quién es el arrepentimiento, podemos analizar con quién fue que Dios se reconcilió, podemos analizar todo lo que quieran. Todo lo que quieran analizar, los analizamos. Gramatical, teológica, contextos, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Porque yo tengo que darle cuenta a Dios. Y para yo decir algo aquí, tengo que estar seguro que lo que estoy haciendo. Primero estudios, análisis y metí oraciones pidiéndole, suplicándole a Dios que no permita que lo que yo diga esté errado. Y una y otra vez vuelvo a revisar y vuelvo a estar hasta que diga, es esto lo que está diciendo. Yo voy analizo la Biblia sin prejuicios doctrinales de nadie.
siempre alineado a tratar de ver. Eso es lo bueno de no tener compromiso con nadie. Que voy por la iglesia, pero si me di, en estos días estaba hablando con un pastor que estaba refutando los calvinistas. Y pum, estaba contento. Dijo algo en una enseñanza y yo le dije, hermano, tenéis que analizar porque eso que estáis diciendo, y le di pasaje. Hermano, tenéis que analizar por esto. No me ha escrito más. O sea, somos hermanos cuando digo que está bien lo que está diciendo, porque tengo por el filtro de la palabra. Pero cuando le digo que está en un error, no, ya ahí no. Ahí uno se pone dudoso, porque ¿y cómo alguien puede tener esas actitudes? Un hijo de Dios puede tener esas actitudes, y mucho menos de un pastor que debe tener 20, 30 años en el Evangelio. Entonces, esa doctrina calvinista que enseña que Dios, el hombre está muerto, está depravado, es una depravación total. Yo no sé cómo van a hacer con Romanos, porque Romanos 2 habla de que unas personas en Romanos 3 el Señor reprende tanto a los gentiles como a los judíos, y a los dos los llama pecadores. ¿Y cómo iba a llamar Dios a pecadores si no tenían ley? Ahí está hablando de la conciencia, Romanos 2. Siendo acusados ellos por su conciencia. La conciencia es de Dios. Que está corrompida. Pero no tiene suficiente fuerza la luz de Cristo para alumbrar nuestro entendimiento. Sin necesidad de dar esa interpretación que Dios hacía a dedo, coloca fe en unos y en otros no. Es mejor ese Dios que el calvinismo presenta, sacando de contexto Romanos 9, aplicándole a los elegidos a dedo. Yo no sé, el Dios de ellos no es el mío. Yo veo un Dios distinto, yo veo un Dios misericordioso, yo veo un Dios que tuvo misericordia de la humanidad y envió a su Hijo a morir por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿o no? Que dice todo aquel que cree puede ser salvo, o no dice que todo aquel que cree, o estará engañando al Señor. Bueno, ¿para quién es la gracia? ¿Para quién se ha manifestado la gracia? Tito 2, 11 y 12 dice, por gracia soy salvo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué enseña la gracia? Enseñándonos la gracia, enseñándonos que renegándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo justa y piadosamente. Eso enseña la gracia, dice la Biblia. No dice la Biblia que la gracia enseña que Dios coloca fe a sus elegidos. No dice eso. Dice que nos enseña que nos neguemos a la impiedad. ¿O será que tu mamá, que no conoce a Cristo, está totalmente depravada? ¿O tu hermana o tu hija no tiene un poquito de conciencia de parte de Dios? ¿Será que la gente voluntariamente va? No estoy diciendo eso. Vamos a seguir leyendo. La fe la produce la Biblia, pero no a dedo como dicen los calvinistas. Romanos 3, 22 y 24, luego de darle una paliza al Señor, en Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3 los llamas a todos pecadores, tanto uno como otro. En el 24, luego que analiza a los judíos, primero a los gentiles, luego a los judíos, dice en el 3, 22 al 24, dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la justicia? Para todos los que creen en Él, porque no hay distinción. ¿Hay distinción o no? Por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden ser justificados? Judíos y gentiles. Gratuitamente por su gracia, gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús.
no sería gratuita la gracia si fuera dedo. O sea, no sería gratuita en el sentido, sino que sería por elección. Debiera de decir electivamente, o no sé cómo se le dice esa palabra, por elección. Dice, siendo justificado por la elección de su gracia, que te va a colocar fe. Debería decir eso, pero no dice. Juan 1, 16, 17, pues de su plenitud hemos recibido y gracias, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La salvación, ¿para qué? Yo creo que con un solo pasaje está más que suficiente. Y lo podemos analizar gramaticalmente también si quieren. Yo tengo videos ahí sobre eso, sobre este pasaje. 1 Timoteo 2, de 4 a 6. Viene hablando de todos los hombres. Dice, de todos los hombres viene hablando, el contexto del versículo 1. Dice, el cual quiere Dios, está hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Desde el versículo 1 está hablando de todos los hombres y está hablando de Dios, haciendo referencia a Dios. Dice el cual, es un pronombre que está sustituyendo al sustantivo Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios no va a demandar nada al hombre que no pueda hacer el hombre. Algo va a hacer Dios, porque la fe no sale así, ay, tengo fe, me voy a buscar. No, hay una manera y Dios lo hace para con todo. Bueno, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Testimonio dado a su debido tiempo. La fe, para que no digan, es que la fe nace del ser humano. No nace. Dice Romanos 10, 17 que la fe es por oír palabra de Dios. Viene al hombre, se produce en el hombre por la palabra de Dios. ¿O será que Dios no puede alumbrar a todos los hombres para que ellos decidan obedecer o no? La decisión la toma es Dios de alumbrar y no es a dedo. Porque Romanos 2 te dice que unas personas iban a ser juzgadas por su conciencia. ¿Y cómo así? ¿Cómo así entonces? ¿Cómo me habláis de aquello? Romanos 17 viene hablando del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio, las personas van a ser alumbrado su entendimiento para que se arrepientan. Hay dos tipos de arrepentimiento, metanoia y metanoeo. Uno es un verbo, el otro es un sustantivo y tienen funciones diferentes, hablando gramaticalmente, pero en la aplicación teológica también. Una es un mandamiento, la otra es un regalo de Dios al hombre. Es el resultado de... Eso es lo que enseña la Biblia. Yo no leo libros, he tenido que leerlo para mirar esas posturas porque yo no las conozco. Yo no leo libros, leo la Biblia y la estudio y la escudriño y la busco y creo yo que todo cristiano hace lo mismo, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Supongo. No hay un solo pasaje en debate, los he preguntado, dame un pasaje que diga que Dios le colocó fe en Abraham, previamente, antes de llamarlo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios lo colocó fe. ¿Dónde está el pasaje? Porque es un regalo desde Abraham. Si estamos predestinados desde... Dios predestinó desde Satanás para que se levantara, se enorgulleciera, desde Adán y Eva para que pecaran y todo lo que viene de allá para acá, todo. Porque tienen un Dios que hizo unas cuentas, creó un hombre para él salvar solamente a los que él quería.
Ese Dios, yo no sé cuál ser, yo no sé si es, no sé, Moloch, si es Acera, si es Isis, si es, no sé cuál será ese Dios que conoce, que creen mucha gente, ¿no? Es lamentable, dice, porque Romanos 4:3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios. Ah, creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. La fe que Dios te demanda, cuando vos obedecéis esa fe, la fe es confiar. Cuando vos confías en Dios, luego que a Dios alumbra tu entendimiento y vos confías en Dios, le creéis lo que Él te está diciendo porque te está alumbrando tu mente, vos obedecéis, Dios te la cuenta por justicia. Es Dios. Cuando creéis lo que Él te está diciendo, no creéis que yo me voy a salvar, no, creéis lo que Él te está diciendo. Y una de las cosas que te dice Dios, te dice que el hombre es pecador y está condenado, y que Cristo murió en su lugar. Eso es lo que dice la Biblia. No hay un texto que diga, no lo vas a encontrar, que Dios colocó fe en Abraham para que Abraham obedeciera. Entonces estamos hablando de un Dios de qué, que le coloca fe al ser humano para que crea y Dios después se exalta. Ejemplo, el centurión está, ya vamos a leerlo aquí, está en Mateo 8, 5 al 13 y en Lucas 7, 1 al 10. Centurión, que Dios lo exalta a su fe. Él le coloca fe y después, ay, como que si él no supiera. Hermano. Luego la sirofenicia, la de los panes. El Señor dice, no, es que no vine a traer sino para la casa de mi padre, que tal. No, Señor, pero también a los perrillos, ese contexto. Dios exalta la fe de ella. Ay, Dios le coloca la fe y después, ay, tenía fe y él la exalta. ¿Cómo es eso? ¿No será mejor que por medio de la palabra Dios alumbró su entendimiento a ella y a muchísimos más? Y ella obedeció a Dios, y es verdad, este es el hombre. Tuvo una reacción en su espíritu que está separado, porque muerte significa estar separado. Y Abraham creyó estando muerto espiritualmente. Abraham nunca nació de nuevo, ni ninguno del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pregunto. ¿Por qué Dios reprocha a los discípulos por falta de fe en Mateo 17, 19 al 21? Mateo 17, 19 al 21, el Señor les reprocha su fe porque no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué les reprocha la fe que Él mismo colocó? O sea, ya Dios lo había determinado así, que ellos no iban a echar fuera el demonio. Entonces llega y, pero ¿por qué ustedes tienen poca fe? ¿De qué Dios cree? ¿Cuál es el Dios que ustedes creen? ¿Por qué Dios, por qué el Señor llega a Jerusalén, no pudo hacer milagro y llega asombrado? Dios mío, no pude hacer milagro por la incredulidad de ellos. ¿Por qué el Señor le dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar como la gallina junta su polluelo y ustedes no han querido? ¿Por qué Dios le dice eso? Pero es más fácil sacar un texto fuera de contexto, Romanos 9, que te refiere, porque no depende del que quiera ni del que corre. No. Todos esos pasajes los podemos analizar, todos. Ahora, yo no te lo voy a explicar todo. Ya eso queda de tu parte. Si queréis seguir creyendo en ese Dios que le coloca fe a lo que Él quiere, es cuestión de cada quien. Esa es la postura calvinista. El hombre está muerto. No sé cuál es el concepto de muerto, porque ellos tuercen el significado de la palabra bíblicamente. La palabra gracia significa favor, ayuda inmerecida, favor que Dios hizo a favor de la humanidad, como lo dice Tito. La gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces,
Entonces ellos dicen que la gracia de Dios, porque los he escuchado, he tenido que leer, he tenido que pasar horas escuchándolos para poder decir, este está torciendo la Biblia, porque ¿cómo digo yo algo si no sé? Porque alguien me dijo, no, si vos crees así en lo que te dicen los demás, sin analizar, sin escudriñar, sin verificar, es problema tuyo, pero yo no. Yo primero voy a ver si es verdad. Yo me dije, hermano, ¿vos sabés qué dice esto y esto y esto? Pero ¿qué dijo? Yo no sé en qué contexto lo digo, tengo que escucharlo completo porque no sé. Entonces, bueno, esa es la posición calvinista, ¿no? Pero no sé, todos los que creyeron en el Antiguo Testamento espiritualmente estaban muertos, porque muerto significa separado. El hombre estaba separado a causa del pecado, como lo dice Efesios 2:1. Ellos tuercen ese pasaje, porque hay un pasaje que dice, lo tradujeron así, y os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que te dio vida estando muerto sin necesidad de creer y sin nada. Esa es la interpretación de ellos. Pero ahí no dice así, y tampoco la interpretación. ¿Qué dice ahí? Y vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los originales. Lo podéis buscar en el Sinaítico, en el Vaticano, en el Alejandrino, el papiro P46 del año 200. Lo podéis buscar ahí. Estoy dando los manuscritos originales de ese pasaje. Todos los conceptos, ellos tuercen la palabra muerte, tuercen la palabra gracia, tuercen la palabra fe, tuercen todo, las prostituyen. La prostituyen, le dan le hacen una exégesis al significado de las palabras. Ah, un hombre está muerto, no puede creer. Ajá, bueno, vamos a ver qué dice, porque yo puse Juan 5:25 dice. Juan 5:25 dice, en verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿está hablando de los muertos de los sepulcros o está hablando de los muertos espirituales? Ahí te lo dejo para que voy a analizar el pasaje. Yo sé que está hablando de muertos espirituales. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes son los que van a vivir? Los que lo oyen, y están relacionados con obediencia. La salvación se recibe, un mandamiento es arrepentimiento. Dos palabras griegas, metanoieo y metanoia. La podéis buscar las dos. Una es un verbo, una es un sustantivo, una es un mandamiento y otro es un don. Ahí te dejo esa, ya lo demás lo hacéis vos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ah, no, vos no eras un impío porque vos naciste antes de creer. Primero, según la postura de ellos, primero primero soy nacido de nuevo, entonces te llega la fe de parte de Dios y podéis creer. Dios mío, en ninguna parte dice eso, Dios mío. No, en que Efesios, hermano, podéis analizar Efesios desde el capítulo 1, desde el versículo. Yo no le corro los textos. Yo no le corro en ningún texto, porque la predestinación que te habla la Biblia siempre es a los salvados. Nunca hace referencia a personas del mundo. En Romanos 8, creo que el versículo 30, 31, por ahí, dice que la predestinación es para lo que antes había conocido, y la predestinación es hacer hecho igual a la imagen del Hijo, igual al Señor Jesucristo. Esa fue la predestinación. Y Efesios 1 te habla desde un lugar, no está hablando que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, desde el mundo, en incredulidad. No, está hablando desde un lugar, desde una posición. Ahí te la dejo para que vuelvas a analizar.
La segunda postura, la primera postura dice que la fe es el don, según ellos, sin importar género de los diferentes, que no concuerdan los géneros, no importa, ellos dicen que es eso. La segunda postura que te habla de la responsabilidad humana, Dios alumbra tu entendimiento y vos no decidís salvarte, la salvación está ahí, vos tenés que recibir el regalo. Tenés que recibir el regalo. Dios te alumbra para que vos te arrepintas. Dios te alumbra para que vos te arrepintas. Y es un mandamiento según Hechos 10, 30, 17, 30 y pico. Ahorita no me acuerdo, creo que es ese. Que manda a todos los hombres, como le dije. En la palabra metanoia y metanoeo son dos palabras que se tradujeron como arrepentimiento y una es un mandamiento, que es la que está en Hechos. Y bueno, y otro más. Bueno. Apoya la idea que esto se refiere a la idea abstracta de la salvación por gracia. Esas dos frases, la salvación por gracia y el regalo. La fe es el medio. Esta interpretación es la más sólida y ampliada, aceptada entre los exegetas bíblicos, que no son calvinistas. Es un análisis exegético gramatical. La fe no es una imposición divina. No es, porque el Señor no le hubiera reprochado tantas veces la incredulidad a los judíos, no lo hubiera hecho, ¿verdad? En la segunda parte o en la segunda cláusula, la cuarta, quinta cláusula de estos dos pasajes dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces esta cláusula está conectada con el regalo. Dice, y esto es don de Dios. Don de Dios. Don de Dios. No por obras. Es don de Dios, no es por obras. Nunca vas a encontrar un pasaje que se relacione las obras con la fe. Nunca, nunca. Pero sí vas a encontrar pasajes que se relacione la salvación con las obras. Claro, estoy hablando desde el punto de vista que nunca Dios te va a exhortar a obrar o a no obrar para recibir salvación. Para recibir salvación. Nosotros somos salvos por fe, sin obrar. Por fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que te quiero decir es que nunca vas a encontrar un pasaje que te diga no por obras para que nadie se gloríe. Te está hablando de la fe. O sea, no te voy a dar fe o sea, si el regalo fuera la fe, bueno, no te voy a dar fe porque no es por obra. No. Ajá. ¿A qué se refiere el pronombre demostrativo esto? Yo creo esta segunda postura. Esta segunda postura que es la gracia más la salvación. La fe es producida por el hombre, no, es producida por la misma escritura, por el mensaje de salvación. Todos pueden producir fe. Todos pueden producir fe porque eso es el poder de la palabra, es el poder de la luz. Yo la luz he venido al mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1. Entonces, ¿cuál es posible significado? Puede ser la idea abstracta más la gracia. Nunca puede ser la gracia sola, nunca puede ser la salvación, la fe sola, nunca puede ser el concepto abstracto de la salvación, nunca puede ser solo, pero sí puede ser la salvación más la gracia más la salvación, ese es el regalo. Y la fe viene del hombre, repito, no es producido, es por el alumbramiento de la palabra de Dios. Y para terminar voy a leer unos versículos sobre el poder maravilloso de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuidado, que estáis menospreciando el poder de la palabra. Juan 6, voy a leer varios versículos rápidos para terminar. Juan 6, 27 y 29 dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que pertenece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Primer mandamiento.
en el tiempo de gracia para que lo tengáis presente por ahí. Porque el pan de Dios es aquel que bajó del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios, el alimento de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. El que a mí viene nunca tendrá, ay, van a sacar, no, pero no pueden venir. Ay, eso lo podemos analizar, pero en otro estudio. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, cualquiera, comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. Y el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi carne, o sea, su sacrificio. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron y murieron. El que come de este pan, cualquiera, vivirá para siempre. Aquí está hablando acerca de la seguridad de la salvación. Por esto, muchos de sus discípulos, cuando oyeron, dijeron, duras estas palabras, ¿quién la puede escuchar? El Señor les dijo, esto os escandaliza. Pues, si vieres al Hijo del Hombre ascender donde estaba antes, el Espíritu, oigan, el Espíritu es el que da vida. La carne para poco aprovecha. Se lo voy a leer pasito a ver si lo agarran. Las palabras que yo he hablado son espíritu o espirituales y son vida. La palabra de Dios tiene el poder para alumbrar tu espíritu que está desconectado de Dios. Pero alguno de vosotros que no crees. Ahí en estos días han habido unos debates con respecto a si Judas era salvo. Yo digo, Dios mío, pero qué ganas de refutar la palabra. ¿Por qué refutar la palabra? Como nunca fue salvo. Y aquí te lo voy a demostrar, nunca Judas fue salvo. Porque Jesús sabía desde el principio, escuchen, porque dice, pero algunos de vosotros no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Quién era el que le iba a traicionar? Que nunca creyó en él. Desde el principio, Jesús ya sabía, desde el principio, quiénes eran los que no creían. Y sabía quién era el que le iba a traicionar. Y decía esto, o he dicho, y decía, por esto os he dicho, nadie puede venir a mí si no es concedido por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían, no que habían sido predestinados por Dios. Por no creer, no por predestinación. Dice, el 66 dice, para los que creen que Judas sí era salvo en algún momento, dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Ahí estaba Judas, él también creía, sí, como no. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y cuál es la bendita respuesta del Señor? Bueno, de Pedro sí dice sí. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Todos creían eso? No. Respondió Jesús, él dice, Jesús les respondió, ¿no escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El que dice, y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 le iba a entregar. Y voy a repetir otra vez el 64, dice, el 63. El espíritu es el que da vida, la carne para poco yo aprovecha. Perdón. Las palabras que yo han hablado son espirituales, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía esto, y decía, por eso, ¿por qué el Señor le había dicho que nadie puede venir al Señor si Él no le trajere? Si no lo hubiera concedido el Padre. Porque los que no creían, Dios no iba a concederle venir a Cristo. Y eso lo podemos analizar, porque creo que está en el 58. El pasaje que usan los calvinistas para decir, no, nadie puede venir porque Dios los escoge a dedo. Si ese es el Dios que ellos creen, bien por ellos, pero yo tengo otro Dios distinto. Yo tengo otro Dios distinto que alumbra a todo hombre, que se murió por todos los hombres, que concede arrepentimiento a todos los hombres, que produce fe en el cualquier hombre. Que el hombre se puede salvar. No. La salvación es un regalo de Dios. Yo puedo poner aquí enfrente de mi casa 1000 regalos y hago un llamado. El que venga a mi casa puede recibir este regalo. O el que crea, el que crea puede recibir un regalo. El que no creyó, no creyó. El que creyó lo recibe y ya. ¿De quién es el regalo? De ellos. Si ganaron el regalo, no se lo ganaron. ¿Por qué? Porque el medio para recibir el regalo también se lo voy a dar yo. Y yo vengo y los traigo, los voy a buscar, todos los que quieran más. ¿Queréis recibir el regalo? ¿Queréis recibir el regalo? ¿Queréis recibir el regalo? No quiero. No te creo, no quiero. Bueno, gloria a Dios. El medio para recibir el regalo yo lo voy a producir. Dios lo produce. Que es la fe, la produce por medio de su palabra. Por eso es el llamado a predicar el evangelio. Y hay personas que no obedecen. Hay personas salvadas, nacidas de Dios, que andan en desobediencia, hermano. No vemos a los corintios, que eran más carnales que cualquiera. ¿Quién iban a ser más carnales que los corintios? Y llevaban palo, porque la carnalidad trae de parte de Dios. Dios al que ama disciplina y azota, trae disciplina y azote de parte del Padre. No es que vas a pecar y gloria a Dios, no, trae disciplina. Y siguen de terco y siguen, o a veces seguimos de terco y palo y palo y palo. ¿Será que eso no es que Dios me predeterminó para que yo obedeciera? Que me lo han dicho. No, es que eso es, yo hice esto porque eso era parte de Dios. Lo hiciste por desobediente, porque soy un carnal. No porque Dios puso en tu corazón desobedecerlo, chicos. Y así creen algunos, lamentándolo mucho. Yo no sé quién puede creer así. No sé por qué hay eso en el corazón de alguien. Que las personas hacen algo malo y dicen que es de parte de Dios. No sé. Entonces, quería analizar este pasaje. Entonces, cualquier duda, pregunta, comenten, digan. Y bueno, el que quiera seguir creyendo su doctrina, eso es cuestión de cada uno. Dice la Biblia, ¿no? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos. Bendiciones.